Muy buenas tardes, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy jueves 3 de agosto del año 2023, sean ustedes bienvenidos. Le damos gracias principalmente a Dios por todas sus bendiciones, por cada una de su misericordia hacia nosotros, por su gracia derramada en la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor. La palabra del Señor nos exhorta y dice que demos gracias en todo y por todo. ¿Y qué es todo? Todo, absolutamente, todo lo que concierne a cada una de nuestras vidas. Si usted pudo descansar, dele gracias a Dios. Si usted tuvo alimento el día de hoy, dele gracias a Dios. Si usted tuvo vestido para el día de hoy, dele gracias a Dios. Si usted tuvo sustento, dele gracias a Dios. Aún darle gracias a Dios por las cosas que parece que no son tan buenas en nuestra vida, que pueden ser múltiples. Situaciones que nos causan aflicción, que nos causan ansiedad, situaciones que pueden ser incluso dolorosas. Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque su palabra dice que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero sobre todo, darle gracias a Dios porque la humanidad estaba condenada a morir eternamente. No había salvación para la humanidad, puesto que le habíamos vuelto la espalda a Dios. Pero en su misericordia, Dios estableció un plan para que todos, buenos y malos, todos, en un momento determinado, puedan voltear a su Creador, creerle, arrepentirse de sus malos caminos y enderezar el rumbo. Y esto fue posible gracias a que Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo para que viniera en forma de hombre y Él entregase en un momento determinado su vida en un madero por ustedes, por nosotros, por toda la humanidad. Es un regalo gratuito. Está disponible para aquel que quiera aceptarlo. Tristemente, hay gente que no tiene comprensión para poder entender el sacrificio que Él hizo y por lo tanto para aceptarlo en sus vidas. Pero la palabra de Dios dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Redentor, como nuestro único Salvador, como suficiente. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y le damos gracias a Dios porque a través de ese sacrificio nosotros literalmente fuimos comprados con precio de sangre, fuimos rescatados para que hoy tengamos la esperanza bendita de vida eterna, es decir, un día cuando nuestro tiempo en esta vida se termine, haya concluido, saber que aspiramos a tener vida eterna en el reino de Dios. Sé que esto a veces no es fácil de entender y dimensionar, pero el Señor habla de que esta es su verdad, de que esto es real. Tan real como el hecho de que prácticamente no conocemos a alguien que haya vivido 1000 años, 2000 años, alguien que esté viviendo 500 años ahora. Todo en la vida tiene un ciclo. Dice el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para gozarse y hay un tiempo para entristecerse. Hay un tiempo para endechar y hay un tiempo para cosechar. Dice, no hay nada nuevo oculto bajo el sol. Lo que fue es y lo que es será. No hay nada nuevo. Dice, ¿para qué se afana tanto el hombre si su fin está establecido y determinado? Y esto no quiere decir que en el día a día
no debamos esforzarnos por ser personas gratas delante de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, y todo incluye todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, como si fuese para Dios. Le damos pues gracias a Dios por este tiempo, gracias por permitirnos estar aquí. Le pedimos al Señor que lo expresado el día de hoy, conforme a su palabra, no conforme a mis pensamientos, a los pensamientos de un hombre o a la interpretación de ellos, sino que su palabra vaya y haga todo lo que tiene que hacer. Al que necesita ánimo, que le dé ánimo. Al que necesita ser exhortado, sea exhortado. Al que necesita consuelo, sea consolado. Al que necesita una palabra de aliento, que esta palabra llegue a él. Al que necesite sanidad en la voluntad del Señor y conforme a sus propósitos, incluso sea sanado de sus dolencias. Le damos gracias al Señor por todas y cada una de estas bendiciones y le pedimos que sea su Espíritu el que dirija esta reunión durante esta tarde. Le damos gracias al Señor y tal y como lo hemos venido haciendo, vamos a empezar con nuestra proclamación como lo hemos venido haciendo, una proclamación que está basada en el Salmo 40. En otras ocasiones les he compartido que este salmo, en un momento determinado de mi vida, en el cual, vamos a decirlo, que tuve una situación muy difícil, muy compleja, muy complicada, en la cual yo me sentía muy lastimado, esta palabra realmente fue una palabra que fue un bálsamo para mi vida, una palabra en la cual el Señor obró para restaurar mi corazón. Ciertamente, todos nosotros como seres humanos en el transcurso de la vida experimentamos alegrías, pero también experimentamos situaciones que son difíciles para cada uno de nosotros y que a veces nos es difícil superar. Le doy gracias al Señor porque finalmente durante 30 días que estuve repitiendo este salmo, en un momento determinado hizo efecto en mi vida y sanó mi corazón. Después de esos 30 días el Señor puso otra parte de la Escritura, no menos sencilla que la primera. En la segunda, el Señor decía, y perdonar a vuestros enemigos, para que vuestro Padre que está en el cielo también nos perdone. A veces pensamos que las demás personas no tienen nada de qué perdonarnos, pero en el ir y devenir de la vida nos damos cuenta que a veces las personas simplemente, aunque usted no haga nada voluntariamente, pueden sentirse lastimadas con un comentario que hemos dicho en el momento menos indicado, con una expresión que tal vez no deberíamos haber hecho. Bueno, que el Señor traiga a cuenta esto para que podamos en el día a día limpiar estas asperezas, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Y dice pues esta proclamación tomada del Salmo 40, aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. Tenga la seguridad de que cualquier circunstancia por la que esté pasando, Dios tiene control, absoluto control. Y lo que dice este versículo es, aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, oh Dios. No tardes en responder. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Quieras tú, oh Dios, librarme. Apresúrate, Jehová, a socorrerme. Querrás librarme, en tu voluntad está, porque ciertamente me han rodeado muchos males y me han alcanzado mis maldades
y no puedo levantar la vista. Se han aumentado mis molestias más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón desfallece. Jehová, no retengas tu misericordia sobre mi vida, y que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre y el resto de los días que tú tengas a bien darme. Pacientemente esperaré, pacientemente, hasta que tú inclines tu oído y escuches mi clamor. Y una vez que hayas escuchado mi clamor, Señor, te pido que extiendas tu brazo de poder, me tomes, me sostengas, me levantes y me saques del pozo de la angustia, del pozo de la desesperación, y pongas mis pies sobre peña y endereces mis pasos. Y una vez transcurrido esto, yo te cantaré y te alabaré, y verán otros esto, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en Dios, que ha puesto su confianza en Jehová. Gracias, Señor, gracias por tus maravillas, gracias por tus pensamientos hacia mí. No me es posible contar tantos y tantos beneficios que, si yo quisiera enumerarlos, no puedo enumerarlos, de tan abundantes que son tus favores y tus misericordias. Te doy gracias. Gracias, Señor. Y déjenme comentarles que durante esta semana tuve la oportunidad de platicar con alguno de ustedes, un varón relativamente joven, cerca de 40 años. Él estuvo hospitalizado no hace muchas semanas atrás por un cuadro en el cual la vía biliar, que es el lugar por donde drena la bilis hacia el intestino, se había obstruido. Y cuando la bilis se obstruye, las personas toman un tinte amarillento y la conjuntiva de los ojos, lo blanco de los ojos, se vuelve de color amarillo. A veces hay expresiones como se puso amarillo como un pajarito. Es un término médico para expresar que una persona tiene algo que se llama ictericia, en la cual básicamente la bilis no puede drenar al intestino. Y es así como yo conozco inicialmente a este paciente. Tenía un problema de la vía biliar. En los estudios que realizamos, resultó que tenía un tumor en un órgano llamado páncreas, en la cabeza del páncreas, que era la causa por la cual estaba obstruida la vía biliar. Ciertamente un tumor muy grande. Habían intentado pasar una sonda para que la bilis pudiera drenar y pudiera mejorar. Y esto de manera inicial no fue posible. Pero con el paso de los días, al intentar drenarlo, pues seguramente se permeabilizó y él empezó a mejorar. Y luego le hicieron algunos otros estudios que evidenció la problemática por la cual él estaba pasando. Dentro de todo el escenario, el diagnóstico fue pues de un tumor maligno, diferente al promedio de los tumores del páncreas, los cuales generalmente son muy agresivos. Y el diagnóstico hablaba de una situación que ciertamente produce incertidumbre, pero que no es tan violenta, vamos a expresarlo así. Y le iniciamos tratamiento. Durante la semana que transcurre tuve oportunidad de saludarlo, de revisar su tratamiento, y en un momento determinado le pregunté si necesitaba incapacidad. Me dijo que no, porque ya le habían dado incapacidad permanente en una de las instituciones. Y en ese momento su esposa, que le acompañaba, me dijo: no, está todo el día en la casa y la realidad es que está muy triste. Yo le pregunté y en efecto, él está pasando por un proceso que se llama depresión. Depresión. Para el mundo en el que vivimos actualmente, la depresión es un proceso
médico por el cual atraviesa mucha gente es más común de lo que pudiéramos pensar. La depresión viene o se manifiesta como un sentimiento de tristeza, como un sentimiento de frustración, como un sentimiento de falta de esperanza. Es probable que físicamente las personas puedan incluso no conciliar el sueño. Es posible que hayan perdido el apetito o, por el contrario, que una de las maneras de tratar de solucionar esto de manera inconsciente es empezar a comer de una manera compulsiva y obsesiva. Y mientras platicaba yo con él, venía a mi mente la escritura que está en el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, que habla de la armadura de Dios. Y yo le decía, ¿sabes que las batallas de nuestra vida, del día a día, se llevan principalmente en nuestra mente? Ahí donde están nuestros pensamientos. Ese es el lugar en el cual libramos las batallas más tremendas de nuestra vida en el día a día. Y pareciera, o podríamos pensar, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago para salir de esta situación? Se pueden intentar muchas cosas humanamente hablando, humanísticamente hablando, pero solo hay una cosa que lo va a librar de ese estado y de esa situación. Es la palabra de Dios. Yo le decía, ¿tienes alguna duda de que en el mundo hay maldad? Y él me decía, no. Y yo le recordaba que ciertamente la palabra de Dios dice que este mundo, tal y como lo conocemos, se encuentra bajo el gobierno del maligno, bajo el gobierno de aquel que no está con Dios. Y es una lucha que se libra día a día en nuestras mentes, en nuestras mentes. Por lo tanto, el conocer la palabra de Dios hace cumplimiento a su palabra, en la cual Dios dice, yo tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin conforme a mi voluntad a cada uno de ustedes. Yo tengo pensamientos de bien. Por lo tanto, si una persona tiene pensamientos que no deben de estar ahí, que lo llevan a estados de ansiedad o de depresión, déjeme decirle que esos pensamientos no provienen de la voluntad de Dios. No provienen de la voluntad de Dios. Y personas hay que acuden a diversos profesionales, que reciben tratamiento médico, pero que el estado de depresión está ahí constantemente, es muy difícil salir de él. Algunos otros profesionales intervienen y tratan de confrontar al paciente, tratándole de dar recursos para que pueda finalmente vencer este estado, estos pensamientos. Pero lo único que va a lograr resolverlo es la palabra de Dios. Y al hablar de la palabra de Dios, sé que tampoco es sencillo si uno no ha empezado a caminar, uno no ha empezado a tratar de conocer a ese Dios eterno, a ese Dios de misericordia, a ese Dios poderoso, y mucho menos si uno no ha creído en Él, mucho menos si uno no ha creído en cada una de sus promesas que están expresadas en el libro de la vida, en el manual que Él dejó para nosotros. Ahí está absolutamente todo. Y Dios me permitía exhortar a esta persona para decirle, es necesario leer la palabra de Dios. Nuestras principales batallas ciertamente ocurren aquí, en nuestra mente, cualesquiera que sean, tengamos la edad que tengamos, cualesquiera sea la situación. Si una persona va a pedir trabajo y va pensando, no me lo van a dar, yo no me lo merezco, no es suficiente, no estoy bien preparado, esos pensamientos no los pone Dios. O puede ser un adolescente o una adolescente que están esperando un noviazgo y conocen a la persona indicada, y no obstante viene un sentimiento de falta de confianza a ellos. No, esa persona no es para mí.
tal vez no es lo que Dios tiene para mí. No, pues ¿cómo podría fijarse en mí? Esos pensamientos no son de Dios. En un matrimonio, pensamientos que son relativamente frecuentes, yo no podría decir que tanto, o quizás en un matrimonio, una mujer que el marido sale y ella está pensando si el marido le será fiel, si el marido está estableciendo su vista en otras mujeres y si la está engañando, vamos a decirlo, ¿verdad? Y eso las lleva a una situación en la cual estos pensamientos de alguna u otra manera van a traer problemas sobre esa relación. Pero Dios dice, pero yo tengo pensamientos de bien para ustedes. A todos los que estén cansados y fatigados, dice Dios, vengan, 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 que yo los voy a alimentar, que yo los voy a saciar. Dice el libro de Efesios, vístanse de toda la armadura de Dios. Ya hemos hablado de esto anteriormente. ¿Cuál es la armadura de Dios y para qué sirve una armadura? Es como un soldado. Un soldado va a la guerra y tiene que ir vestido para la guerra, tiene que ir protegido para la guerra, tiene que llevar armas para la guerra. De la misma manera, Dios nos dice, pónganse la armadura para que puedan estar firmes. ¿Para qué es la armadura? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Repita usted después de mí, ¿para qué es la armadura de Dios? Para que yo pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, para que yo pueda estar firme contra esos pensamientos que no son de bien, sino de mal, para esos pensamientos que me perturban en el día a día y no me dejan estar en paz. Para eso es la armadura. Y continúa diciendo en el libro de Efesios, porque ciertamente no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Es decir, las luchas de nuestro día a día no son contra nuestro prójimo, no son contra nuestro vecino, no son con la persona con la cual tengo que relacionarme. Hay gente que dice, no puedo ver a mi jefe, estoy peleada con él. O no, salí de la casa porque ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi esposa. O los hijos, ya no aguanto a mis papás. No, no es esa lucha. Ese es el reflejo final de lo que ocurre en nuestra mente. Porque para llegar ahí hay pensamientos que empiezan a perturbar nuestra tranquilidad, nuestro estado de ánimo y nos llevan a ese punto. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Entonces, ¿contra quién es nuestra lucha? Recuerden el pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo establece su ministerio y Él dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. No voy a entrar en ese punto en este momento. Y luego dice, el reino de Dios se ha acercado. Y si está hablando que el reino de Dios se ha acercado, uno podría preguntarse, ¿y entonces en qué reino estoy viviendo? ¿Acaso este no es el reino de Dios? Déjeme decirle, no, no es el reino de Dios. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y si el reino de Dios se ha acercado a mí, ¿en qué reino estoy viviendo? En un reino que no está conforme a la voluntad de Dios, en un reino que está regido por el mal. La palabra de Dios dice que este mundo está regido por tinieblas, está regido por las tinieblas, por el espíritu de maldad, y ese espíritu es el que nos produce intranquilidad. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Huestes de maldad en las regiones celestiales. Y luego dice Efesios 6:13, por lo tanto, cuando dice por lo tanto, la Biblia está hablando de algo que es muy importante. Por lo tanto, todos ustedes
nosotros tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. ¿Ha tenido días malos usted? ¿Cómo se ha sentido? ¿Con falta de esperanza, desesperado, en la cual su fe se ve minada? Dice, para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, para eso es la armadura de Dios, para estar bien cimentados, para estar protegidos, para resistir las acechanzas de este mundo regido por el príncipe de maldad. Dice, estad pues firmes, habiéndose puesto la armadura de Dios sobre ustedes y habiéndose cubierto con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con el que puedan ustedes apagar los dardos del fuego del maligno, y tomen, y a ese es el punto que quiero llegar esta tarde, y tomen el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación alude a un casco de un guerrero para proteger su cabeza y algunas partes de su cara. Tomen ese casco, tomen ese yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si yo logro entender cómo me pongo ese yelmo de la salvación, porque yo le digo, pónganse el yelmo de la salvación, y usted puede preguntar, ¿y eso cómo es? ¿Y eso cómo ocurre? Con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios abunda en su mente, abunda en sus pensamientos en el día a día, cuando vengan pensamientos que no son de bien, sino de mal, usted tendrá por otra parte el recurso de la palabra de Dios que le permitirá hacer que esos pensamientos de mal se vayan diluyendo, se vayan yendo poco a poco. No hay otra manera que usted esté protegido en su mente de los pensamientos que vienen a agobiarlo o acecharlo. Tenemos que conocer la palabra de Dios, debemos estar en la palabra de Dios de mañana, de tarde, de noche, permanentemente, todo el tiempo. Si baja la guardia, es decir, si la palabra de Dios no ha estado en su vida por un día o varios días, entonces usted empieza a estar desprotegido y entonces es fácil que los dardos del enemigo puedan venir y agobiarlo, puedan venir y atacarlo. Y entonces, si usted no cuenta con el recurso de la palabra de Dios, esto le va a traer desánimo, le va a traer tristeza, le va a traer una actitud de derrota. Dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 3, porque ciertamente, aunque andamos en el día a día, en la carne, en nuestras propias emociones, cuando usted está en la palabra de Dios, usted ya no se deja llevar por sus emociones. Usted ya no se deja llevar por sus sentimientos. Usted ya no se deja llevar por el yo creo, yo pienso y yo siento, que estas tres representan nuestra alma. El yo creo es el intelecto. Yo siento son las emociones. Ya no hay manera de que usted se deje llevar por ello. Por eso dice que aunque andamos en ello, no militamos según la carne. Porque ciertamente las armas, y ahí está otra vez, porque las armas con las que contamos nosotros no son de carne, no son físicas, sino son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Cuál es nuestra principal arma a la que se refiere esta escritura? Poderosas en Dios es la palabra de Dios, el recurso único y suficiente. Y si es el recurso único y suficiente, entonces tenemos que integrarlo a nuestra vida permanentemente. Con esta
con esta palabra permanentemente, con estas armas, con esta arma principal, que es la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, con esta arma podremos derribar todos los argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que lleve cautivo todos nuestros pensamientos que no estén en el orden de Dios y que los lleve a la obediencia de Jesucristo. Y es así como funciona. Ciertamente, dice la palabra de Dios que así como son nuestros pensamientos, así es nuestro corazón. ¿Qué hay en sus pensamientos el día de hoy? ¿Tristeza? ¿Angustia? Así está su corazón. ¿Qué hay en sus pensamientos? El deseo desenfrenado por las emociones humanas. Así está el corazón. ¿Qué hay en su pensamiento? Palabras para ofender. Así está su corazón. ¿Qué hay en su pensamiento y sale por su boca? Palabras de amargura. Así está el corazón. Pero déjeme decirle esta tarde que Dios puede transformarlo. ¿Cómo lo transformo? Vaya a la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, repita la palabra de Dios de mañana, de tarde y de noche. No tiene que leer todo el libro, tome algunos versículos, sobre todo de los Salmos, medite en ellos, reflexione en ellos. Y cuando vengan esos pensamientos que no están en el orden de Dios, usted empezará a repetir la palabra de Dios y esos pensamientos empezarán a desaparecer. Al rato volverán nuevamente. Usted tendrá que establecer la palabra de Dios. Específicamente, ustedes están pasando por situaciones de enfermedad. Aparentemente nada más es la situación de enfermedad. Y quizás estén pensando, ¿me voy a morir? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con este mundo? Esos pensamientos no lo van a llevar a ningún lado. Son pensamientos estériles, son pensamientos inicuos. Pero si usted va a la palabra de Dios, usted podrá ver que la palabra de Dios lo va a animar y le va a decir: levántate, levántate y sigue adelante, levántate y esfuérzate en el día a día, levántate, levántate, no temas, porque yo estoy contigo, no temas mala angustia, ninguna situación difícil, porque yo estoy y voy a estar contigo. Cuando usted está en la palabra, entonces usted puede decir: bueno, estoy pasando por un proceso de enfermedad, es cierto, quizás me están dando un tratamiento que es difícil para mí, es cierto, pero yo me levanto en el nombre de Dios y continúo en el día a día con lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todos y para cada uno de nosotros: amar a Dios por sus bendiciones y amar a los demás que están a nuestro alrededor. Alguien que pasa por una enfermedad como la que pasan la mayor parte de ustedes, eso también lleva a otros escenarios y a veces nos encerramos en nuestra propia aflicción, en nuestro propio problema y nos olvidamos de las personas que están alrededor, nos olvidamos de los esfuerzos que están haciendo por nosotros y que están tratando de ayudarnos, e incluso nos volvemos violentos y agresivos para con ellos, como diciendo: déjame en paz, no quiero saber nada, ya no me digan nada, por favor. Y del otro lado, también puede ser que las personas se sientan desanimadas y decir: ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que cargar con todo? ¿Por qué yo lo tengo que llevar al médico? ¿Por qué yo tengo que cubrir los gastos? Esos pensamientos no son pensamientos de bien, son pensamientos de mal. Y la única manera de hacer frente a ellos es someternos a Dios, como dice el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Sométanse pues a Dios, sométanse. ¿Cómo se somete? Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Resistan al diablo y éste huirá de nosotros. Resistir esos pensamientos con la palabra de Dios y esos pensamientos se irán. Dice aquí Romanos 8:5, porque ciertamente los que no conocen la palabra de Dios, que viven en su propio entendimiento, dice, vagan
vagan en su propio entendimiento, en sus propios pensamientos, haciendo lo que consideran bueno y lo que consideran malo, simplemente dejándose de llevar por sus emociones, piensan solamente en ello. Pero los que han conocido a Dios, los que empiezan a moverse en el Espíritu, entonces pensarán en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Lo refleja la palabra de Dios. Pensarán en la palabra de Dios. Porque si las personas se quedan enfrascadas en sus emociones, se quedan enfrascadas en la ansiedad, se quedan enfrascadas en la depresión, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Déjeme decirle, nada bueno. Problemas, 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 hasta que usted estalle y diga, no puedo más. Pero cuando usted llegue a ese punto de decir, no puedo más, déjeme decirle que hay alguien ahí esperando que usted voltee. Cuando usted diga, no puedo más, tiene que venir una palabra que está ahí para todos nosotros, y que dice, Dios, ayúdame, Dios, sálvame, Dios, socórreme, Dios, ten misericordia de mí. Continúa diciendo Romanos 8:7, porque si yo ando en mis propias emociones, esto me enemista con la voluntad de Dios, porque no me sujeto a la palabra de Dios, ni tampoco puedo, en mis propias fuerzas tampoco puedo. Y los que viven en sus emociones, déjeme decirle que la palabra dice, no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, esa es una exhortación para ustedes el día de hoy. Por lo tanto, no se conformen a las cosas del día a día, sino que sean transformados por medio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento, su entendimiento, y podamos a través de esto, de la manera en que se renueva nuestro entendimiento, comprender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Por lo tanto, todos los que estén cansados y fatigados, vengan, vengan, vengan a buscar a Dios. Vengan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vengan delante de Él. Nuestro Señor dice que Él hará nuestro yugo, las cosas que nos sujetan y no nos dejan ser libres para tener esa relación con Él. Dice que Él quitará ese yugo y Él lo tomará, porque ciertamente, dice nuestro Señor Jesucristo, mi yugo es ligero y fácil de llevar. Le damos gracias a Dios por este día. Yo espero que esta palabra pueda hacer lo que el Señor quiere que haga. Yo sé que el Señor lo que quiere hacer en la vida de ustedes es traerles esperanza, es renovar, aumentar su fe, consolidar su fe, para que usted tenga la total certeza y confianza de que Dios está en control de todo, más allá de lo que yo pueda entender o comprender. Él tiene el perfecto control de todo. Pero el solo hecho de que Dios tenga el control de todo requiere también una participación de nuestra parte. Y esa participación usted la consigue refugiándose en el día a día en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas tardes y que la palabra de Dios vaya a la vida de cada uno de ustedes y haga lo que tiene que hacer. Le damos gracias al Señor, que el Señor los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con todos y cada uno de ustedes y que la gracia del Espíritu de Dios les dé la fortaleza para continuar en el día a día. Bendiciones.